Capítulo 6. Las circunstancias de cada uno. Al extender mis hilos para espiar el Coliseo, vi a un hombre con máscara amenazando a Demitris y a los demás. Gracias al efecto de la máscara, parecía humano, pero al usar la habilidad de identificación, pude ver que era un no muerto. La cantidad de magia que emanaba de él era considerablemente poderosa. Como mínimo, su nivel de amenaza era C. Aunque, considerando su habilidad para ocultar su magia y su inteligencia para infiltrarse en la ciudad disfrazado de humano y planear conspiraciones, no sería extraño que su nivel de amenaza fuera B. En cuanto a sus habilidades, se especializaba en magia. Poseía magia de veneno, magia oscura y magia de apoyo, todas en niveles altos. No era tan fuerte en combate cuerpo a cuerpo, pero a distancia sería un oponente formidable. No tenía habilidades únicas, pero la cantidad y el nivel de sus habilidades eran impresionantes. Si me preguntan si podríamos derrotarlo sin involucrar a Caitlyn, la respuesta es que sería bastante difícil. El no muerto llamado Asiman había restringido el cuerpo de Caitlyn con magia oscura y se reía con arrogancia. ¿Ese hombre detrás de él era el guardaespaldas de Nilfe? Parece que también se había convertido en un no muerto. Al ver eso, Hiltoria y Celt gritaban de ira. Aparentemente, Michael y Celt eran hermanos. Celt estaba tan furioso que parecía a punto de llorar lágrimas de sangre. Caitlyn tiene una herida en la cara. Aunque sea pequeña, es una chica. Si le queda una cicatriz, ¿qué vamos a hacer? Además, podía sentir una conexión mágica desagradable entre Asiman y Caitlyn. Así que eso es una maldición, ¿no? Si Asiman cae, Caitlyn y los demás perderían la vida. La magia detrás de esa maldición era verdaderamente maligna, pero lo más problemático era la guadaña que sostenía en sus manos, esa sensación desagradable. No necesitaba usar la habilidad de identificación para saber qué era Lasif. Sabía que existían varios, pero no esperaba encontrarme con uno. Aquí, su presencia le daba credibilidad a las amenazas de Asiman. Demitris acaba de golpear a un tipo que parecía importante. Maestro, ¿qué hacemos? La situación parece bastante grave. Si esto continúa, Demitris podría terminar poniéndose un collar de esclavo por su propia voluntad. ¿Qué hacemos? En el peor de los casos, podríamos interferir con telequinesia. Si Demitris se convierte en esclavo de Raidos, el equilibrio de poder en el país podría cambiar drásticamente. Probablemente, Demitris piensa que es mejor convertirse en esclavo que ver morir a su nieta. Mientras esté vivo, habrá una posibilidad de ser liberado, pero la seguridad de Caitlyn y Nilfe es lo más importante. Sí. Tienes razón, no podemos arriesgarnos a ponerlas en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento, debido a la maldición, no podemos hacer nada. Incluso si rescatamos a Nilfe, la situación no mejorará. Mientras los aventureros y yo nos mordíamos los puños de impotencia, vi a alguien salir del pasillo que conducía al escenario. ¿Es Sibila? ¿Refuerzos enemigos? Probablemente. Esto es realmente malo. Con los rehenes en su poder y Sibila apoyándolos, ¿tendremos alguna posibilidad de ganar? Demitris, que parece ser nuestra mejor esperanza, no puede moverse. Mientras me debatía sobre qué hacer y observaba cómo se desarrollaban los eventos, Asiman le ordenó a Sibila que le colocara collares de esclavo a Demitris y los demás. Y entonces, Sibila actuó, pero... maestro, ¿qué pasó? Ese Sibila traicionó al no muerto. Sí, Sibila atacó a Asiman. No solo lo atacó, sino que intentó darle el golpe final. Mientras todos estaban atónitos por el giro inesperado de los eventos, la espada de Sibila se alzó para partir a Asiman en dos. Sin embargo, Al-Asif desvió el ataque. Al-Asif, ¿mi brazo? No podía confiar en ti. Al observarlo más de cerca, noté que el brazo derecho de Asiman y Al-Asif se estaban fusionando como si se derritieran. Además, del cuerpo de Al-Asif salían tentáculos delgados que se enredaban en el brazo de Asiman. Al-Asif lo estaba corrompiendo. Tal vez por eso podía moverse por su cuenta, un equipo que corrompe el cuerpo de su portador y lo controla. Vaya, eso sí que es una maldición, aunque, gracias a eso, Asiman logró sobrevivir. Aunque está furioso, claro. Caitlyn fue rescatada por Sibila, quien la sostuvo en sus brazos. Parece que Sibila eliminó la maldición. Aunque, Sibila misma había sido afectada por una maldición, ¿no? Eso no es algo que se pueda digerir fácilmente, maestro, vamos, ese sí. Tienes razón. Mientras Fran se movía, la situación seguía avanzando. Por el pasillo por donde había aparecido Sibila, esta vez aparecieron Biscuit y Clica. Y no estaban solos. Traían consigo a una chica. Al verla, Hiltoria gritó su nombre. Nilfe, así es. La chica a la que Clica llevaba de la mano era Nilfe, quien supuestamente estaba secuestrada.
No parecía tener heridas visibles, pero ¿por qué estaba aquí? Bueno, considerando que Sibila traicionó a Simán, la rescató. Pero, ¿por qué? Se supone que ambos son del reino de Raidos, ¿no? Michael, recupera a la niña. Bajo las órdenes de Asimán, Michael, ahora convertido en zombie, comenzó a moverse. Era increíblemente rápido. Muchos de los aventureros y soldados ni siquiera pudieron reaccionar. Sin embargo, el ataque de Michael fue bloqueado fácilmente por el escudo de Biscuit. Jaja, ya he visto ese movimiento antes. Parece que Biscuit, tras haber luchado contra Celt, se había acostumbrado un poco a los movimientos del estilo de Mitris. Michael, rechazado por el escudo, retrocedió tambaleándose. Justo después, su cabeza rodó por el suelo. Su cuerpo permaneció de pie, pero su cabeza cayó como una pelota, rodando por el suelo. Los aventureros que estaban alrededor se quedaron paralizados por la sorpresa ante la situación repentina, pero yo sabía exactamente qué había pasado. Click había usado magia de viento. Una hoja de viento perfectamente ocultada tanto en su flujo mágico como en su activación había cortado el cuello de Michael. Un poco después, el cuerpo de Michael colapsó, y finalmente la gente comenzó a entender lo que había ocurrido. Desde las gradas se escucharon gritos de horror. Después de presenciar el poder de combate de Biscuit y los demás, tanto los aventureros como los soldados ahora dudaban en actuar imprudentemente. Con esto, ambos rehenes habían caído en manos de Sibila y su grupo. Fran, detente un momento, quiero ver cómo se desarrolla esto. Entendido. La situación se había vuelto tan confusa que ya no entendía nada. ¿A quién debíamos derrotar? No percibí ni malicia ni intención de daño de parte de Sibila mientras sacudía el polvo del cuerpo de Caitlyn con unas palmadas. Hiltoria miró a Sibila con ojos severos. ¿Ustedes son aliados de ese hombre enmascarado? Si nos preguntas si somos aliados, no lo somos. Aunque somos compatriotas. ¿Entonces también eres del reino de Raidos? Así es. Soy Sibila, comandante de la unidad de guardia amplia del reino de Raidos, perteneciente a la Brigada de Banderas Carmesí. Sibila reveló tranquilamente su identidad sin rodeos, así que no era solo una simple caballera. Era la comandante. Y además tenía un título bastante impresionante, Unidad de Guardia Amplia. Incluso Hiltoria parecía sorprendida. Sé comandante, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Jajaja. Tenemos nuestras razones. Finalmente, los aventureros y soldados que los rodeaban parecieron entender que Sibila y su grupo también eran enemigos. Pude sentir cómo todos se preparaban simultáneamente. Por ahora, nadie atacaría porque las dos chicas seguían siendo rehenes. Sin embargo, en cuanto hubiera una oportunidad, todos aquí probablemente se lanzarían sobre Sibila y su grupo. Asiman también seguía buscando una apertura, y su amenaza aún no había desaparecido. En medio de esta tensión, más personajes hicieron su aparición. Jet y los demás han llegado. Desde la entrada de las gradas, Fran murmuró mientras observaba el escenario bajo sus pies. Señorita Nilfe. Eran Jet y Colbert, quienes habían ido a buscar a Nilfe pero se habían cruzado en el camino y finalmente lograron alcanzarla. Ustedes, suelten a las señoritas. Pero para Sibila y su grupo, Caitlyn y las demás eran su línea de vida. No había forma de que fueran a soltarlas así sin más. Está bien. Vamos, ve. Caitlyn, empujada suavemente por Sibila, levantó la vista hacia ella con expresión confundida. Clica, también libera a esa chica. De acuerdo. A diferencia de Caitlyn, quien seguía inmóvil debido a su confusión, Nilfe corrió directamente hacia Hiltoria sin dudarlo y llegó sana y salva a su lado. Hilton es ama. Nilfe. Sin embargo, Caitlyn seguía igual de desconcertada. Probablemente no entendía el significado de las acciones de Sibila. ¿Por qué me ayudas? Te debemos una. Ante las palabras murmuradas por Caitlyn, Sibila respondió. Pero Caitlyn seguía sin entender. Inclinó la cabeza con curiosidad. Una deuda. Gracias a ti, aprendimos que no se debe subestimar a los aventureros. Ni siquiera a los novatos. ¿Se refería a lo que pasó en el laberinto? Esa vez cuando Caitlyn le había dado una larga reprimenda a Sibila, diciéndole todo lo que pensaba. Para Sibila, probablemente fue un evento impactante. Con una mirada amable, Sibila le dijo esto a Caitlyn y luego le dio una ligera palmada en la espalda. Sin embargo, Caitlyn no se movió. Ese sí me voy. Nosotros éramos enemigos desde el principio. No tienes que preocuparte por eso, pero me ayudaron. Caitlyn miró a Sibila con preocupación. Esta vez, Sibila empujó ligeramente más fuerte la espalda de la joven. Anda, vete. Caitlyn fue empujada hacia Hiltoria y los demás, casi tropezando. Sin perder esa oportunidad, Hiltoria la sujetó de inmediato.
Con una expresión que era mitad hostil y mitad desconcertada, dirigió su pregunta a Sibila. ¿Soltar a un rehén? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Ahora que se había confirmado que pertenecían al reino de Raidos, liberar a Caitlyn y los demás era prácticamente un suicidio. Entre los que rodeaban a Sibila y su grupo, estaba incluso Demitris. Si la intención era usarlos como escudo y huir fuera de la ciudad antes de liberarlos, ¿no habría sido una mejor estrategia? No solo yo, sino también Iltoria parecía pensar lo mismo. Sus ojos escrutaban a Sibila, tratando de comprender su verdadero propósito. Sin embargo, Sibila simplemente se encogió de hombros y respondió sin rodeos. Quise cortar a ese tipo porque no soporto a los bastardos que usan niños como herramientas. Siendo así, ¿cómo podría ahora usar a un niño como escudo solo para salvarme? Solo por eso, no solo Iltoria, sino también los que los rodeaban quedaron atónitos. No hacía falta ninguna habilidad especial para darse cuenta de que Sibila hablaba en serio. El reino de Raidos, su odiado enemigo. A pesar de ser parte de ese reino, había traicionado a sus compatriotas para salvar a una niña e incluso mostraba una pureza sorprendente en su determinación, tal vez por la confusión del momento y la incertidumbre sobre cómo reaccionar, incluso aquellos que estaban a punto de atacarla se quedaron inmóviles. Sibila, has perdido la cabeza, piensas traicionar a tu patria. Cállate, maldito bastardo. Tu forma de actuar solo mancilla el orgullo de nuestro país. Estábamos tan cerca, no sabes nada del mundo exterior y por una razón estúpida. Al-Asif, suelta los remiendos, nos batiremos con todas nuestras fuerzas y escaparemos en la confusión. ¿Entendido? Cujajaja, salgan, remiendos. La hoja de la gran guadaña emitió un resplandor oscuro, y al instante, innumerables círculos mágicos aparecieron alrededor. Desde ellos emergieron criaturas con cuerpos grotescos, como si hubieran sido ensambladas a partir de cadáveres humanos. Sus pieles eran de distintos colores, como un patchwork. Algunos tenían solo una oreja alargada como la de un elfo, mientras que otros tenían brazos de longitudes dispares. Eran más de 30 en total. Ah, los vi antes. Sí, son los remiendos que Al-Asif creó cuando luchamos en la jaula de cristal. Esta vez eran más numerosos, pero más débiles. No es que fueran simples esbirros, pero comparados con los que enfrentamos antes, parecían notablemente inferiores. Además, sus formas eran más humanoides. El verdadero problema era el lugar donde habían aparecido. No solo estaban en el escenario, sino también entre el público. Para empeorar las cosas, innumerables fantasmas emergieron del cuerpo de Asimán como si brotaran de su interior. En total, debían superar los 50, y todos ellos se lanzaron directamente contra los espectadores. ¡Kya! ¡Uah! ¡Ayuda! Duele, duele. En un instante, el caos absoluto se apoderó del lugar. Con tantas personas corriendo por su cuenta, era imposible organizar una evacuación. Incluso los soldados encargados de la seguridad estaban en pánico, sin saber cómo reaccionar. Algunos valientes se enfrentaron a los remiendos, pero fueron eliminados en segundos. Los aventureros intentaron intervenir, pero el resultado fue el mismo. Aunque estos remiendos eran más débiles que los anteriores, seguían siendo demasiado para soldados y aventureros comunes. Además, con la multitud huyendo en todas direcciones, era casi imposible luchar con eficacia. Maestro, voy a ayudar. Nos lanzamos desde el aire hacia las gradas y justo a tiempo interceptamos las largas garras de un remiendo que estaban a punto de descender sobre los espectadores. Tú eres... Escapa. Sí, el hombre que Fran había salvado asintió con la cabeza y huyó a toda velocidad. ¡Wow! Demasiado lento. El remiendo, rugiendo de furia, se abalanzó sobre nosotros, pero no era rival para Fran. Esquivó por un pelo el puño que descendía desde arriba y, en el instante en que pasó a su lado, le cortó la cabeza de un tajo. Sin embargo, el remiendo no cayó tan fácilmente. Aunque había perdido la cabeza, seguía moviéndose e intentaba atacar de nuevo. Pero nosotros ya lo esperábamos. El remiendo con el que habíamos luchado antes era increíblemente resistente. No sería extraño que estos también tuvieran una capacidad de regeneración similar. Antes de que el remiendo pudiera atacar, el corte de Fran partió su cuerpo en dos. Al mismo tiempo, las llamas de la espada elemental quemaron su cuerpo. Incluso un remiendo no podría sobrevivir a tanto daño. Su cuerpo se desmoronó en cenizas, sin posibilidad de regenerarse. Bien, siguiente. Sí, corrimos de nuevo hacia los remiendos y fantasmas que estaban causando estragos en las gradas. Sería ideal poder derrotarlos con ataques a distancia, pero había demasiada gente. Sin duda, habría víctimas por fuego amigo. Podíamos ver a Demitris atacando a los enemigos en las gradas, al igual que nosotros. ¿Qué clase de ataque es ese? Increíble, sí. Eso es,
Impresionante. Se dice que Demitris es conocido como el Inquebrantable, y su forma de luchar ciertamente vivía a la altura de ese apodo. Cada vez que Demitris golpeaba el aire desde el escenario, un agujero aparecía en el pecho de un remiendo en las gradas, y su cuerpo se derrumbaba. Era asombroso que pudiera lanzar un ataque tan poderoso con tal precisión sin dañar a los espectadores, y su sigilo era igualmente impresionante, ya que apenas se podía detectar el flujo de su energía mágica. Aunque estaba derrotando a los remiendos y fantasmas con facilidad, era un despliegue de técnicas avanzadas. Sibila y su grupo no se movían de su lugar, atacando a los fantasmas cercanos. Los aventureros también parecían estar concentrados en eliminar a los no muertos en lugar de atacar a Sibila y los demás. Asimán, por su parte, estaba luchando contra un luchador. Apártate. No me apartaré, voy a vengar a mi hermano. Era Celt, furioso por la muerte de su hermano Michael. No parecía que los discípulos de Demitris fueran a intervenir. Parecía que habían dejado a Siman en manos de Celt para que se vengara. Iltoria y los demás lo apoyaban atacando a los fantasmas y remiendos cercanos. Demitris hacía lo mismo, aunque no era por seguir la corriente, los aventureros tampoco atacaban directamente a Siman. Parecían entender su fuerza y preferían dejar que los expertos de la escuela de Demitris se encargaran. Como resultado, la batalla entre Celt y Asimán se desarrollaba en el escenario. Estilo de Demitris, rompedor, de repente se mueve más rápido. Maldición, Asimán esquivó por poco un codazo giratorio tras una aceleración repentina. ¿No era su movimiento más agresivo que durante la pelea con Biscuit? Si puedes bloquear eso, entonces prueba esto. Aléjate, maldito bastardo. Una patada doble seguida también fue bloqueada con el mango de Al-Asif. Sin embargo, Asimán parecía estar bastante molesto. Celt claramente se movía más rápido. Además, estaba usando técnicas del estilo de Demitris. Parece que había liberado su sello. Si pensabas que su movimiento durante la pelea con Biscuit era su límite, esto debía ser una gran sorpresa, y no solo se movía más rápido. Celt estaba recreando saltos aéreos liberando energía mágica desde las plantas de sus pies. Claramente, daba patadas en el aire en lugares imposibles para cambiar de dirección y lanzar ataques inesperados. Asimán no podía esquivar todos esos ataques, y algunos golpes habían conectado. Por ahora, su barrera bloqueaba los ataques peligrosos, pero si los golpes seguían conectando, mantener la barrera sería difícil. Maldita sea, Celt se acercó al interior de la guadaña de Asimán, pegándose a él mientras continuaba atacando. Mantenía una distancia tan cercana que sus frentes casi se tocaban, moviéndose alrededor de Asimán con una habilidad impresionante. Por eso, los ataques de Asimán no conectaban, pero Asimán, no, Al-Asif, no se quedó de brazos cruzados. De repente, Asimán gritó de dolor, aunque no había sido atacado. Al observar más de cerca, la parte corroída por Al-Asif comenzaba a expandirse. Tentáculos del mismo color rojo oscuro que la hoja de Al-Asif se ramificaban, envolviendo el cuerpo de Asimán. Al-Asif traicionó. Ya no entiendo lo que dices. Si dejamos esto en manos de un debilucho como tú, nos matarán en un instante. Entonces, dame ese cuerpo. Jijijijiji. El cuerpo de un debilucho, pero incluso un cadáver tiene su uso. No está mal. La voz de Asimán desapareció, y solo se escuchaba el chirriante y agudo sonido de Al-Asif. Parece que había tomado el control total del cuerpo de Asimán. Su movimiento claramente había cambiado. Antes, Asimán manejaba la guadaña solo con los brazos, pero ahora se movía de la manera óptima para manejarla. Muere. Al-Asif, habiendo obtenido el control total del cuerpo, ahora podía manejar la guadaña a la perfección. Ajustaba el mango para bloquear los ataques de Celt, que aún estaba a corta distancia, y usaba el impacto de los golpes para crear distancia. La destreza de Al-Asif era extremadamente impresionante. Es hora de reanudar el combate. Maldición, de repente sus movimientos, el cambio en Al-Asif no se limitaba solo a una mayor velocidad. Ahora que Asimán había perdido el control de su cuerpo ante Al-Asif, el ritmo de los ataques había cambiado drásticamente. Usando el impulso de balancear su guadaña, giraba rápidamente y, en ocasiones, adoptaba posturas bajas como las de una bestia para realizar movimientos engañosos. La imprevisibilidad de sus acciones había llevado a Celt a una posición defensiva. Después de todo, mientras que su oponente podía ignorar ciertos ataques gracias a su poderosa barrera y capacidad de regeneración, un solo golpe de la guadaña de Al-Asif sería fatal para Celt. Sin embargo, tras liberar los sellos del estilo de Demitris, Celt tampoco estaba indefenso. Envuelto en magia, utilizaba su brazo para desviar la guadaña y, de vez en cuando, lanzaba contraataques. Las hojas de la guadaña estaban imbuidas de magia, y tocarlas imprudentemente causaría daño incluso en los laterales.
El hecho de que Cell pudiera bloquearlas perfectamente demostraba lo avanzadas que eran sus habilidades. Parece un bruto, pero lucha con mucha técnica. Wow. Aunque Cell intercambió algunas bromas con biscuitantes, no intentó hablar con Alasif. Más bien, parecía enfurecido por la actitud arrogante de aquel que mató a su hermano menor. Apretándolo ese dientes con fuerza, avanzó decididamente. Hasta ahora, había priorizado contragolpes para evitar recibir daño, pero al parecer decidió que para derrotar a Alasif debía asumir riesgos. Más aún, había aceptado que, para vengar a su hermano, algunos daños serían inevitables. La hoja de la guadaña rozó el brazo izquierdo de Celt, haciendo que brotara sangre de su bíceps. A cambio, Celt logró entrar en la guardia de su oponente y lanzó un puñetazo. Un sordo sonido de impacto resonó. Sin embargo, Alasif no mostró ningún cambio. El ataque de Celt había sido recibido limpiamente. Lo que debería haber sido un golpe mortal envuelto en magia fue atrapado de frente por la mano izquierda de Alasif. No está mal, pero es demasiado flojo. ¡Guau! Cuando Alasif aplicó más fuerza con su mano izquierda, el puño derecho de Celt fue aplastado como un tomate maduro. A pesar de sus gemidos de dolor, Celt intentó escapar, pero no pudo liberarse del agarre de Alasif. Por el contrario, Alasif aumentó aún más la presión, causando un dolor insoportable en el ya destrozado puño de Celt. A pesar de ese intenso dolor, Celt soportó y trató de contraatacar. Tiró de su brazo para acercar a Alasif y lanzó otro golpe. ¡Ura! Al ver el poderoso golpe cargado de energía, Alasif intentó retroceder para esquivarlo. Sin embargo, en ese momento, una nueva figura irrumpió en la escena. Saltando desde atrás, esta figura se colocó entre Alasif y Celt. ¡Muere, maldito bastardo! Era un hombre bestia con cabeza de lobo blanco. Empuñando una espada de hielo, bloqueó la retirada de Alasif. Oral, sí. Es la primera vez que veo su forma evolucionada, pero no hay duda de que es él. Aún así, su presencia era feroz. Aunque Oral siempre ha tenido un aire algo rudo, nunca antes había irradiado tanto instinto asesino como ahora. Como te atreves a tomar a mi nieta como rehén, te enseñaré una lección que no olvidarás. Ya veo, está furioso porque tomaron a Caitlyn como rehén. Con su movimiento repentino, Oral restringió a Alasif, permitiendo que el golpe de Celt conectara perfectamente. Al recibir el golpe en la cara, Alasif retrocedió varios metros. Aunque no salió ileso, su mana estaba siendo erosionado. Incluso con su barrera activa, recibir un golpe directo causaba daño. Así comenzó la batalla entre Celt y Oral contra Alasif. Oral, quien había evolucionado a su forma de lobo blanco, estaba cubierto de magia de atributo hielo. Cada vez que agitaba su puño, una tormenta de partículas de hielo se lanzaba hacia Alasif. Parece que la forma evolucionada de perro blanco, el lobo blanco, puede manipular magia de hielo. Sin embargo, la guadaña de Alasif cortaba todo sin esfuerzo. Viendo que los ataques a distancia no funcionaban, Celt y Oral comenzaron a coordinar sus ataques para flanquear a Alasif. Era la misma formación que habían usado anteriormente para conectar un golpe. Probablemente concluyeron que esta era la estrategia más efectiva. Además, su coordinación era excelente. No, más bien, parecía que Oral estaba ajustándose a Celt. Después de vivir tanto tiempo, Oral probablemente había trabajado con personas del estilo de Mitris antes y tenía experiencia en colaboraciones improvisadas. Al adaptarse perfectamente a Celt, lograron mantener un flujo constante de ataques. Sin embargo, incluso así, no lograron superar a Alasif. Vamos, 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 qué patético, demasiado flojo. Esquiva esto también. Lanza de cristal de hielo, mierda, fallé. Jajajaja. Alasif esquivaba todos los ataques como si tuviera visión omnidireccional. Incluso los ataques lanzados desde puntos ciegos eran respondidos sin problemas. Esto tenía sentido. Después de todo, Alasif probablemente usaba una habilidad similar a la mía para ver en todas las direcciones. Para él, simplemente no existían puntos ciegos. Sin embargo, ni Oral ni Cell se daban cuenta de esto. Sabían que Alasif era un tipo especial de no muerto con forma de guadaña, pero no entendían que Asiman estaba siendo controlado como un títere. Finalmente, el equilibrio se rompió drásticamente. Toma esto, muere. GUH, impaciente por no poder romper la defensa de Alasif, Celt cometió un error crítico. Cayó en una apertura deliberadamente expuesta por Alasif. Como era de esperar, su ataque fue esquivado, y el contraataque de Alasif alcanzó el brazo izquierdo de Celt. Alasif había apuntado a la cabeza, pero Celt logró esquivarla usando una técnica que forzaba el movimiento de su cuerpo mediante la liberación de maná, similar a la técnica Cara R de Iltoria o al Muisi de Colbert. Probablemente era una de las técnicas clásicas del estilo de Mitris. Sin embargo, el ataque de Alasif no había terminado.
No te dejaré escapar. El brazo izquierdo de Celt no había sido cortado. En cambio, la guadaña se había incrustado profundamente en su brazo, y desde la hoja surgieron tentáculos que sujetaron firmemente el brazo herido. Sécate hasta quedar hecho polvo. Mi sangre. Cada vez que la hoja de Alasif latía como si tuviera su propio pulso, la guadaña adquiría un tono más rojizo. Parecía estar absorbiendo sangre. Maldito monstruo, suéltame. ¡Cuá! No me afecta en absoluto. Celt intentó zafarse, pero la guadaña no lo soltaba. Oral trató de cubrirlo lanzando magia de hielo y nieve, pero Alasif la esquivó con facilidad. El mango de la guadaña se retorcía y doblaba de manera antinatural, sin afectar en lo más mínimo su movilidad. La hoja que se había hundido en el cuerpo de Celt no se soltaba. Mientras tanto, la piel de su brazo iba perdiendo firmeza poco a poco. La sangre que le drenaban lo estaba secando. Su estado era sumamente peligroso. Oral, al verlo, tomó una decisión. Con una expresión de sufrimiento, alzó su espada de hielo y corrió hacia Celt. Voy a cortarlo. Por favor, hágalo. Celt asintió con una mirada resuelta. Entonces, la espada de hielo de Oral le cercenó el brazo izquierdo desde la base. La herida se cubrió inmediatamente con una capa de hielo, deteniendo la hemorragia. Parecía que la magia tenía la capacidad de inhibir la regeneración natural. TCH, se me escapó. Con un chasquido de lengua de Alasif, el brazo izquierdo atrapado en la guadaña se secó en un instante. Luego se desmoronó como arena y desapareció por completo. Definitivamente, su habilidad de absorción de sangre era sumamente peligrosa. Ahora que Celt había perdido un brazo, la situación de ambos era extremadamente desfavorable. Sin embargo, ninguno de los dos retrocedió. Ni siquiera pidieron ayuda a su alrededor. Por el contrario, su espíritu de lucha parecía arder con aún más intensidad. Ese era el nivel de su ira, pero la ofensiva de Alasif no hacía más que intensificarse. Su cuerpo de no muerto le permitía ignorar las limitaciones de músculos y articulaciones, y combinaba sus movimientos inhumanos con el impulso giratorio de su guadaña, abrumando a sus oponentes. Hermano. Voy a inmovilizar a ese desgraciado como sea, puedes rematarlo. Pondré todo lo que tengo en ello. Lo destruiré sin falta. Jeje, cuento contigo. Sí, Celt y Oral estaban llenos de heridas profundas, y sus movimientos comenzaban a volverse torpes. Estaban claramente acorralados, pero, aún así, no se rendían. Mientras esquivaban los ataques de Alasif, se susurraban algo entre ellos. Yaja, no sé qué estén tramando, pero es inútil. Aún no hemos terminado. Enfrentando directamente la embestida de Alasif, Oral plantó firmemente los pies en el suelo. Sus ojos de lobo brillaban con una determinación inquebrantable. Soy el heredero del nombre de Widget, no puedo darme el lujo de perder de forma miserable. Y el ofilo. Al momento en que Oral gritó, su cuerpo entero fue cubierto por un resplandor brillante. Minúsculas partículas de hielo danzaban a su alrededor, como si de un polvo de diamante se tratase. A simple vista, no parecía un hechizo ofensivo o defensivo. Pero pese a su belleza, la energía mágica que emanaba de Oral era abrumadoramente agresiva. Era, sin duda, una habilidad racial única, como el rayo instantáneo de la tribu del gato negro. Si era algo de ese nivel, debía ser increíblemente poderosa. Dame tu sangre también. Me niego. Cuando Oral rugió, el polvo de diamante centelleó con un resplandor azul. Desde el vacío, incontables cuchillas de hielo emergieron y fueron disparadas a una velocidad vertiginosa. A simple vista, parecía un simple hechizo de hielo, pero su poder era muy superior. Alasif intentó barrerlas con su guadaña, pero en el instante en que hizo contacto con ellas, estallaron, congelando su arma. TCH, qué fastidio. Las cuchillas de hielo continuaban clavándose en su cuerpo. No, su barrera las estaba bloqueando. Sin embargo, al explotar en rápida sucesión, el hielo comenzaba a envolver por completo a Alasif. La energía mágica de Oral estaba casi agotada. En apenas unos segundos, se había drenado por completo. Pero eso solo demostraba lo potente que era la habilidad. Alasif no lograba zafarse del hielo. Ahora, hazlo, entendido. Al parecer, la intención nunca fue hacer daño, sino inmovilizarlo. Cara R. Con una expresión de puro agotamiento, Oral retrocedió, cediendo el turno a Celt, quien se lanzó al ataque. Con un sonido explosivo, su cuerpo aceleró de golpe. Había liberado una gran cantidad de magia en un solo instante, usándola para impulsarse. Técnica marcial de la escuela de Mitris, Yasa. Guidos y... Era un simple puñetazo directo, pero su velocidad y fuerza eran descomunales. La técnica Yasa ya la había utilizado Hiltoria antes,
consistía en concentrar toda la energía mágica en un solo punto para incrementar el poder del golpe, y en el instante perfecto en que Oral disipó el hielo, el puño de Celt se hundió en el torso de Alasif. Fue un golpe cargado con toda su fuerza, capaz de atravesar su barrera y su exoesqueleto. La energía mágica que sustentaba su existencia como no muerto había sido severamente dañada, pero no era suficiente. Alasif ni siquiera intentó esquivarlo. Vaya, lo hiciste bien, aún así no cae, vas a pagar este daño con tu propia vida. Con el puño aún incrustado en su enemigo, Celt no podía moverse de inmediato, y Alasif lo sabía perfectamente. Oral estaba demasiado agotado como para moverse. Si esto seguía así, Celt iba a morir. Fran, mientras acababa con los espectros y las abominaciones remendadas, Fran no había apartado la mirada de la batalla. Estaba lista para intervenir en cualquier momento y ya tenía preparada su magia, pero se detuvo. Discípulo necio. Debes entrenar tu ojo para ver la verdadera naturaleza de tu oponente. Antes de que nosotros pudiéramos actuar, Demitris ya se había movido. Seguramente, al igual que Fran, había estado esperando el momento adecuado. En un abrir y cerrar de ojos, irrumpió en la batalla, sujetó a Celt por el cuello de la ropa y lo apartó de un tirón. Al mismo tiempo, el brazo que Alasif había levantado para atacar se hizo añicos. Maestro, su cuerpo principal no es ese no muerto llamado Asimán. Es la guadaña. Ahora solo puedo sentir la presencia de esa cosa. ¿La gran guadaña? Ahora que lo mencionas. Entonces, esa guadaña realmente es un arma inteligente. No, es un no muerto. Un no muerto con voluntad propia, como Asimán. No puedes ni siquiera distinguir eso. Lo siento mucho. Quédate ahí mirando, discípulo idiota. Contrario a su tono brusco, Demitris bajó gentilmente a Celt fuera del escenario. Luego, dirigió una mirada afilada hacia Alasif. Aunque su cuerpo delgado mostraba que entrenaba diariamente, seguía siendo un anciano delgado. Sus extremidades parecían ramas secas de un árbol viejo, y su cabello y barba eran como hojas de pino blancas atadas en un haz. Solo con verlo, nadie pensaría que era fuerte. Sin embargo, todos en este lugar no podían apartar la vista de él. Su presencia abrumadora hacía imposible desviar la mirada. Incluso Fran y yo, en medio de la batalla, nos volteamos sin querer. Algunos aventureros incluso estuvieron a punto de ser derrotados debido a eso. Parece que, a pesar de saber que estaban en combate, no pudieron evitar mirar a Demitris. Entiendo cómo se sienten. De ese anciano delgado emanaba una fuerza increíble. Una especie de poder magnético compuesto de maná, energía vital y presencia condensada rodeaba a Demitris. Ni siquiera Alasif fue una excepción. No, más bien, al enfrentarlo directamente, probablemente estaba sintiendo el poder de Demitris aún más intensamente. A pesar de que Demitris le daba la espalda, mostrándose vulnerable, Alasif permaneció inmóvil sin intentar atacar. No fue porque fallara al intentar atacar, simplemente, no parecía tener intención alguna de hacerlo. Monstruo. Sabía que no podía ganarte, pero ni siquiera podía escapar. Parece que tienes mejor criterio que mi discípulo idiota, ¿eh? Parece que, con solo ese breve intercambio, su mente ya se había roto. Se podía sentir miedo en su voz, que alguien hiciera temblar a un no muerto que parecía estar loco en un instante. Definitivamente, el rango ese no es algo superficial. Necesito tratar a mi discípulo idiota, así que terminaré esto rápidamente. No me subestimes, inténtalo. Ya acabé, no solo yo. Todos en el lugar tenían una expresión de asombro total. Cuando nos dimos cuenta, Demitris ya estaba detrás de Alasif, y un agujero del tamaño de un puño había sido perforado en la guadaña. Lo que hizo fue simple, corrió directamente y lanzó un derechazo, igual que el último ataque de Celt, solo que todo en ese golpe fue llevado a la perfección, una velocidad que el ojo humano no puede captar, una técnica que manipula completamente su energía vital, y una fuerza que atraviesa la defensa de Alasif como si fuera papel. Como resultado, un simple golpe de puño se convirtió en un golpe mortal que nadie pudo esquivar. GUH. Imposible. Para ser un no muerto, eras moderadamente fuerte, pero no lo suficiente para enfrentarme. Demitris murmuró con aire de decepción. Este anciano adicto a la lucha probablemente anhelaba oponentes más fuertes. Después de todo, cuando uno es tan poderoso como Demitris, es difícil encontrar una pelea de práctica satisfactoria. ¿Aquellos que nos llamaron creaciones fallidas? Les haré pagar con mis propios ojos. Qué epitafio tan insípido. Mientras observaba a Alasif caer y convertirse en polvo, Demitris encogió los hombros. Ni siquiera parecía cansado, apenas había sudado. Para este anciano, esta pelea realmente había sido fácil. Ni Celt ni Oral son débiles. De hecho, podrían considerarse fuertes.
Y aún así, Al-Asif, quien los había derrotado, fue tratado como un simple peón. Demitris es alguien verdaderamente poderoso. Después de eso, los enemigos fueron exterminados a una velocidad asombrosa. Ni yo, ni Fran, ni Demitris tuvimos que preocuparnos más por Celt. Además, la evacuación de los espectadores había avanzado lo suficiente, facilitando la lucha. En menos de 5 minutos después de que Al-Asif cayera, los no muertos ya habían sido expulsados del lugar. Oural y Cel también recibieron tratamiento de los sanadores mágicos y parecían haber escapado de peligro. Solo quedaban Sibila y los demás, quienes habían estado atacando a fantasmas y remiendos. ¿No quieren rendirse por ahora? Sería más fácil para nosotros también, ¿sabes? Quien habló fue Elsa, que apareció en el lateral del escenario sin que nadie se diera cuenta. Detrás de ella, había un grupo de aventureros. Por más fuertes que sean, no creo que 3 personas puedan romper este lugar. Ah, por cierto, el carruaje que ustedes prepararon ha sido confiscado por nosotros. Me pareció extraño que la vigilancia se intensificara desde anoche. Así que todo estaba descubierto, así es. Estábamos tan ocupados tratando con ustedes que no notamos que otras personas de Raid 2 se infiltraron. Probablemente, debido a la falta de personal y a la necesidad de asignar recursos para lidiar con oponentes fuertes como Sibila, no se dieron cuenta de las actividades encubiertas de los huesos negros. Además, en lugar de salir de la ciudad, vinieron directamente al Coliseo. También teníamos nuestras razones. No sé qué planean hacer, pero nuestros aliados deberían haber capturado a sus colaboradores gracias al maestro de gremio. Detengan esta lucha inútil y ríndanse. El plan original era que los aventureros, incluyendo a Díaz, detuvieran a Sibila y los demás cuando salieran de la ciudad. Quizás por eso Díaz renunció a la pelea por el tercer lugar. Viendo que Felmus no estaba presente, probablemente también estaba fuera. Sin embargo, debido a que Sibila y los demás vinieron aquí, el plan se desbarató. Eso es imposible. ¿Siguen con ganas de pelear? Pensé que no habían escapado durante el caos porque tenían intención de rendirse. Solo estábamos cerrando cuentas. Pero no podemos permitirnos ser capturados. Pedirte que nos dejes pasar sería inútil, ¿verdad? Por supuesto. Entonces no hay otra opción. Sibila desenvainó su espada y comenzó a esparcir una oleada de intención asesina a su alrededor. Solo con eso, los aventureros más débiles quedaron paralizados, incapaces de moverse, respirando agitadamente. Definitivamente, Sibila es fuerte. Honestamente, es mucho más problemática que Al-Asif. Sin embargo, su intención asesina no estaba dirigida hacia Iltoria. Oye, ¿hasta cuándo piensas dejar a los niños ahí? Llévalos de inmediato a un lugar seguro. Parecía estar preocupada por Caitlyn y Nilfe, que seguían en los brazos de Iltoria. No necesito que tú me lo digas. Iltoria, con una expresión algo desarmada, se retiró junto con Caitlyn y Nilfe. Bueno, con ella cuidándolos, no habría problema. ¡Qué gracias! Caitlyn gritó en agradecimiento, y Sibila respondió levantando ligeramente la mano. Esto se siente desconcertante. Es un espía del país enemigo, pero salva niños, apoya a los aventureros, no puedo odiarlo completamente. Los demás aventureros parecían compartir mi sentir, mostrando expresiones difíciles de descifrar. En medio de esa tensión, la primera en moverse fue Elsa. Sibila, yo me encargaré de frenarlo. Capturen primero a sus 2 subordinados. Vengan cuando quieran. Elsa corrió hacia adelante, blandiendo su maza. Viendo eso, los demás aventureros también se lanzaron al ataque. Sin embargo, Demitris, Radul y Colbert aún no se habían movido. Parecía que querían observar primero los movimientos de Sibila y su grupo. Bueno, muchos aventureros no son buenos peleando en grupo, y si la batalla se volvía un caos, sería difícil intervenir. Maestro, algo viene. ¿Qué? Ciertamente, es una velocidad increíble. Mientras me concentraba en la batalla que había comenzado, Fran, mirando hacia afuera del Coliseo, murmuró. Tal como dijo, algo se acercaba a una velocidad aterradora. Se mueve en línea recta sin preocuparse por la ciudad. ¿Eso significa que está volando? 10 segundos después, descubrimos la identidad de ese objeto volador a alta velocidad. Saludos. Lamento la tardanza, Sibila Dono. Te estaba esperando, Nictart. Un hombre se encontraba de pie sobre el techo del Coliseo, intercambiando palabras con Sibila mientras nos observaba. Bajo su brazo sostenía un Díaz completamente cubierto de heridas e inconsciente. Era Nictart, el hombre mantis, quien exudaba una presión abrumadora, incluso mayor a la que mostró en su pelea contra Iltoria. Maestro del gremio, no, está hecho un trapo. Elsa gritó al ver a Díaz en ese estado, sostenido por Nictart. Tal como dijo Elsa, Díaz estaba tan malherido que su apariencia justificaba ese comentario. Nictart-sama, ¿fuiste tú quien hizo esto? Sí. Con enemigos ordinarios no hubiera sido un problema, pero Díaz Dono y su grupo eran demasiado fuertes.
Tuve que usar mi último recurso, de lo contrario, habría perdido. Pero he aplicado primeros auxilios, así que no morirá. ¿Realmente fue Nictart quien llevó a Díaz a este estado? No parecía tener heridas visibles. ¿Acaso Nictart está aliado con Sibila? Pero si era compañero de Eriante, ¿debería tener resentimiento contra el reino Raidos? Entonces, ¿tú también eres del reino Raidos? No. Oh. Entonces, ¿te contrataron como mercenario? Sí, me contrataron, pero no como mercenario. Ya dejé mi compañía. Nictart negó con la cabeza ante la pregunta de Elsa. No entiendo por qué los ayudas, dinero. Tengo mis razones para querer ir al reino Raidos. Los demás aventureros y el público contenían la respiración, observando. Nadie tenía la audacia de interrumpir la conversación entre dos figuras tan famosas como Elsa y Nictart. Además, con Díaz en ese estado, era prácticamente un rehén. Si hacían algo imprudente, su vida podría correr peligro. Ni los aventureros ni los nobles querían cargar con esa responsabilidad. No es solo ir, sino moverme con cierta libertad una vez allí. Supongo que Sibila Dono y los suyos son como mi pase de entrada. ¿Y qué harás en el reino Raidos? No me digas que es turismo. ¿Tienes compañeros? Personas con las que has compartido mesa y techo, que son como tu familia. Nictart respondió a la pregunta de Elsa con un tono serio. Elsa, un poco desconcertada, respondió de todos modos, captando la seriedad en sus palabras. Sí. Aunque soy una aventurera solitaria, los aventureros que me admiran son como mi familia. Yo también tenía compañeros así. No, aún los tengo, pero antes eran muchos más. Sin embargo, mi compañía de mercenarios fue destruida en la guerra contra el reino Raidos. Había tristeza en la voz de Nictart. Mientras protegíamos la retirada del ejército del reino Grancel, enfrentamos la persecución de la Brigada de Banderas Carmesí, es decir, el grupo de Sibila. Muchos camaradas cayeron en batalla, y los que quedamos apenas logramos escapar hasta el reino Grancel. Lo único que obtuvimos fue algo de dinero y honor, pero perdimos a nuestra familia. Nictart parecía profundamente afligido. Para él, esto no era un recuerdo del pasado, sino una pesadilla reciente. Entonces, ¿por qué ayudas a Sibila? ¿Es tu enemiga? ¿Acaso odias al reino Grancel por haberte usado como retaguardia? Eso sería comprensible. Más que Sibila, quien solo cumplía con su deber, podría resentir al reino Grancel por haber sacrificado a su compañía. Todos pensaban lo mismo, pero Nictart negó nuevamente. No siento odio. Era parte del contrato, y alguien debía quedarse atrás. En ese momento, era la mejor decisión. Si hay alguien a quien odio, es a mí mismo, por no haber podido proteger a mis compañeros. No tengo resentimientos hacia el reino Grancel. Entonces, lo entiendo menos, porque quieres ir al reino Raidos, para visitar las tumbas de tus compañeros. En parte, sí. El campo de batalla se encuentra dentro del territorio del reino Raidos. Pero no es solo eso. Descubrí que algunos de mis compañeros, a quienes creía muertos, siguen con vida en Raidos. Algunos han sido acogidos, pero otros han caído en la esclavitud. Quiero rescatarlos. Por eso, debo llegar al reino Raidos a toda costa. Nictart podría infiltrarse en el reino Raidos. Pero encontrar y rescatar a sus compañeros, y luego sacarlos del país, era casi imposible en solitario. Necesitaba aliados. Por eso llamó a Sibila a su pase de entrada. Por eso, no puedo permitir que capturen a Sibila Dono aquí. ¿Eso significa que lucharás contra nosotros? ¿Están seguros? Tenemos un rehén. Vaya, qué curioso. Liberaste a los niños, pero a nuestro maestro de gremio lo usas como rehén. La que respondió no fue Nictart, sino Sibila. Si fueras un guerrero, no me contendría. Lo que realmente me molesta es usar a un niño sin poder para pelear. ¿No podrías demostrar un poco de respeto por los mayores? Digo, ya es un anciano y últimamente parece estar perdiendo facultades. Además, siempre está haciendo travesuras, así que en el fondo no es más que un niño, ¿no? Justo después de que Elsa dijera eso. ¿Quién dices que está perdiendo facultades? Por alguna razón, la voz de Díaz resonó desde detrás de Elsa. Kia, de verdad, no me asustes en un momento así, eres un verdadero mocoso. Incluso con su rostro de mantis, era evidente que Nictart estaba sorprendido. Vaya, parece que me han engañado. Puede que sea más débil en combate, pero no puedo darme el lujo de perder en un juego de engaños y artimañas. En el instante en que Díaz, que supuestamente estaba atrapado bajo el brazo de Nictart, pronunció esas palabras, su cuerpo se disolvió en el aire. Era solo una ilusión, que en algún momento se había intercambiado con el verdadero. Había logrado escapar sin que siquiera Nictart lo notara. Sin duda, era un hombre temible. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de heridas.
No cabía duda de que había perdido la batalla. ¿Acaso te dejaste vencer a propósito para obtener información? No, peleé con todo y fui derrotado estrepitosamente. Los insectos son difíciles de engañar con ilusiones y también son difíciles de leer mentalmente. En serio, son un fastidio. Pero eso no es todo, Niktart. En el torneo de artes marciales, te estabas conteniendo, ¿verdad? Si Díaz había luchado con todo y perdió, entonces eso significaba que la fuerza de Niktart era abrumadora. Sin embargo, la persona que más reaccionó a sus palabras no fue Niktart, sino Hiltoria, quien lo miraba con furia contenida. Así que me dejaste ganar, Niktart. Siempre tuve mis sospechas, pero ahora lo confirmo, no peleaste en serio. No, nada de eso. Mis técnicas finales no son algo que pueda usar a la ligera. En aquel momento, di todo lo que podía. Eso es lo que llamamos contenerse. Hiltoria había logrado una victoria por poco margen contra Niktart. Pero si él no había peleado en serio, ¿qué significaba eso para ella? Su orgullo había sido herido. Sus ojos ardían de indignación. Muy bien. Entonces, esta vez quiero verte pelear en serio. Además, no podrás escapar de aquí sin derrotarme. Hubiera preferido una salida pacífica, pero... Dejar que Díaz escapara fue un descuido de mi parte. La tensión entre Niktart y Hiltoria aumentó. La pelea a muerte era inminente. Lo mismo ocurría con Sibila y Elsa. Maestro, ¿qué hacemos? Si nos entrometemos, lo único que lograremos es ganarnos el odio de Hiltoria. Tal vez lo mejor sería apuntar a Sibila y los demás. Sin embargo, antes de que la batalla pudiera comenzar, un nuevo factor intervino. Cálmate, necia, abuelito. Demitris aterrizó de un solo salto en el centro del escenario. Solo su presencia bastó para dispersar la tensión que había estado acumulándose. ¿Quieres que yo sea tu oponente? Nada menos que un rango es en persona. Es un honor. A pesar de la situación, Sibila gritó con entusiasmo. Sin duda, era una fanática de la lucha. Tú quédate atrás. Entendido. Sibila hizo que Niktart se retirara y avanzó. Demitris no tardó en tomar la iniciativa. Veamos. Desde una distancia considerable, lanzó un puñetazo como si fuera un simple jab. Sin embargo, la mandíbula de Sibila se sacudió bruscamente hacia arriba. Vaya velocidad, era de esperarse. ¿Y aún sonríes después de eso? Lo viste, maestro, apenas. Pero es rápido, no hubo señales previas al ataque. La velocidad era divina. Si no hubieran estado atentos, ni siquiera habrían notado la bala de ki disparada. Parecía un golpe casual, pero debía de tener un poder destructivo considerable. Cualquiera que no fuera civil habría acabado con la cabeza reventada. Toma, go. Sí, Búa. Demitris lanzó una serie de proyectiles de ki que golpearon a Sibila en todo el cuerpo. Ella intentaba esquivarlos, pero él se anticipaba a sus movimientos y los dirigía con precisión a sus puntos vitales. Sibila estaba siendo completamente golpeada, pero lo más sorprendente fue la reacción de Hiltoria y Colbert. Abuelito. Su ataque le ha dado de lleno y... Ni un rasguño, ¿cómo es posible? Para los que tenían menos fuerza, parecía que Demitris solo estaba lanzando ataques débiles para contenerla. Sin embargo, cada disparo de ki estaba cargado con una fuerza aterradora. Tal vez Hiltoria y Colbert sabían lo que se sentía recibir un golpe de esos en carne propia. Increíble, un rango ese, dispara como si nada, pero cada golpe es pesadísimo. Vaya resistencia. Nunca había visto a alguien recibir tantos golpes y seguir en pie. Lo que es resistencia me sobra, aquí voy. Fumu. Nada mal tu ataque, TCH, así que también anulas la telequinesis de un solo golpe. Sibila disparó un ataque telequinético con una fuerza similar a la de mi catapulta, un golpe capaz de pulverizar a la mayoría de los enemigos. Sin embargo, con un solo movimiento de su mano, Demitris disipó la energía en el aire. La cantidad de ki que envolvía su cuerpo era monstruosa. Aunque aún no peleaba con toda su fuerza, la diferencia de poder era evidente. Toma esto, punto. Sibila lanzó una ráfaga de cortes con su espada, pero Demitris los esquivó con facilidad y la golpeó con un contraataque certero. ¿Tampoco este golpe funcionará? Realmente eres dura. A pesar de recibir un golpe devastador, los ojos de Sibila brillaban intensamente, y su boca, medio sonriente, se relamía. Demitris, al ver esto, parecía estar contento. Toma esto. Sibila lanzó una serie de cortes alternando velocidad y fuerza. Un ataque rápido y afilado que no había mostrado antes. Pero Demitris lo esquivó con facilidad, moviendo su cuerpo apenas un poco. TCH, pensé que te había golpeado, pero lo esquivaste tan fácilmente. Buen corte. Pero no es suficiente. Ahora,
¿qué tal esto? Por primera vez, Demitris hizo un movimiento con algo de fuerza. Con un paso tan fuerte que hizo que el escenario se hundiera, lanzó un puño retorcido con su mano derecha. El puño, cargado de una fuerza abrumadora, impactó en la boca del estómago de Sibila. Sin embargo, Sibila no cayó. De hecho, solo retrocedió unos metros, frotándose el estómago mientras parecía sentir un poco de dolor. Si Fran hubiera recibido ese golpe, habría sufrido un daño enorme. Sibila es increíble. En términos de defensa, definitivamente está en la clase más alta. El rostro de Demitris mostraba claramente la alegría de un guerrero al ver a Sibila. Parece que ese golpe tampoco hizo mucho. Joe. No, realmente dolió. No lo parece. Parece que si no me lo tomo en serio, esto podría salir mal. Sibila murmuró eso mientras levantaba lentamente su mano izquierda y la colocaba frente a sus ojos. Solo con eso, los aventureros en el escenario se tensaron. Sabían que algo iba a pasar. Una aura roja como la sangre comenzó a elevarse desde su mano izquierda. Al mismo tiempo, la presencia de Sibila cambió drásticamente. Hasta ahora, había estado rodeada de una aura feroz, como la de una bestia hambrienta, pero ahora era algo más. La presión aumentó abruptamente. Los aventureros alrededor retrocedieron, haciendo que el círculo de espectadores se ampliara. ¿Iba a usar su carta definitiva, algo que no mostró en su batalla contra Fran? La presencia de Sibila ahora era abrumadora, como si estuviera frente a un dragón enfurecido. Incluso podría rivalizar con Demitris. Aún así, Demitris permaneció imperturbable, con una actitud serena. Con un tono que incluso sonaba amable, le habló a Sibila. Oye, tú. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? Se dice que el reino de Raidos ha causado muchos problemas a los países vecinos, como el reino de Grancel, con conspiraciones y guerras. ¿Qué piensas de eso? Qué repentino. Solo responde, bueno, personalmente, lo siento. Mis disculpas. En el momento en que Sibila dijo eso, muchas personas soltaron exclamaciones de sorpresa. Nunca hubieran esperado escuchar una disculpa tan directa de alguien del reino de Raidos. Sé que suena a excusa, pero no sabíamos que las cosas estaban tan mal hasta que llegamos a este país. Sibila comenzó a hablar brevemente sobre la situación interna del reino de Raidos. Resumiendo su historia, el reino de Raidos perdió gran parte de su poder central después de la muerte del rey, y los duques del este, oeste, norte y sur estaban haciendo lo que querían, especialmente los duques del sur y el este, que tenían fuertes ambiciones territoriales y aún planeaban invadir otros países. Las diversas conspiraciones probablemente eran parte de esos planes. Hablar sobre la situación interna de su país en un país enemigo es un fracaso como oficial. Normalmente, eso no sucedería. Probablemente, debido a su falta de experiencia en negociaciones, no entendía bien eso. Después de todo, es de un país casi aislado. No debe tener experiencia en diplomacia. O tal vez lo sabe y quiere dejar claro que no todo el reino de Raidos es malo. O tal vez tiene alguna otra intención. En cualquier caso, como miembro de una unidad especializada en combate, es posible que Sibila no esté muy interesada en la política. Pero es cierto que está frustrada con las acciones de su país. Su disculpa era sincera. Desde el centro, se nos dijo que evitáramos movimientos grandes hasta que la situación interna se calmara. No esperaba que se ignorara hasta este punto. Parece que el centro también se ha debilitado organizativamente y ya no puede controlar los movimientos de los duques. Tal vez incluso los inspectores enviados desde el centro han sido sobornados o eliminados. Quiero preguntarte algo más. ¿Tienes suficiente libertad para moverte dentro del reino de Raidos? Eres muy curioso, ¿eh? Y, bueno, sí. Los 6 escuadrones de los Caballeros Rojos tienen permiso para moverse libremente dentro del país. Y solo el rey o el primer ministro pueden darnos órdenes. Tenemos esa autoridad. Vaya, eso es increíble. ¿Un grupo con tanto poder puede moverse libremente dentro del país? ¿Eso podría ser un caldo de cultivo para una rebelión? Parece que fueron creados como una unidad especial para cazar bestias mágicas cuando los aventureros desaparecieron del país, y aún conservan esa libertad de acción como un vestigio de esa época. Probablemente, su papel como cazadores de bestias mágicas en lugar de aventureros es muy valorado. Demitris asintió ligeramente mientras escuchaba la respuesta de Sibila. Y entonces, de su boca salieron palabras sorprendentes. Ya veo. Oye, ¿me llevarías al reino de Raidos? Abuelo, ¿qué estás? Hiltoria, que estaba atrás, gritó como si no pudiera creerlo. Pero Demitris no le hizo caso. Ni siquiera se volvió. ¿Te has vuelto loco, viejo? No me he vuelto loco. Siempre me lo he preguntado. En Grancel, Beliot y otros países, se dice que Raidos es un país malvado, cruel y lo peor. Pero,
¿Es eso cierto? Demitris parece haber estado interesado en el reino de Raidos desde hace tiempo. El gran país del norte, envuelto en misterio. En las regiones donde Demitris actúa, se habla de Raidos como la raíz de todos los males, y solo se difunden impresiones negativas. Pero, ¿realmente existe un país tan malvado que merezca ser destruido? No, no existe. Aunque los intereses de los países pueden chocar y generar malas opiniones, es imposible que todos, incluidos los ciudadanos, sean malvados. En el reino de Grancel también hay mucha basura que no merece vivir. Incluso entre la nobleza. En el reino de Raidos, sin duda también hay personas como ese hombre de la máscara. Pero no creo que sea solo eso. Sin embargo, el reino de Raidos es un país que no permite aventureros. No entra mucha información. Después de todo, es un país casi cerrado. No importa cuánto investigues, no obtendrás información precisa. Si Demitris hubiera tomado en serio la investigación, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Hasta ahora, parecía que solo tenía un interés superficial. Sin embargo, después de ver a los individuos pertenecientes al reino de Raidos, parece que su interés se ha disparado repentinamente. Aún así, decirnos que nos llevemos a alguien así de repente no es muy amable. No, cualquier cosa debe ser vista con nuestros propios ojos para comprenderla verdaderamente. ¿Escuchar historias siempre estará teñido por la subjetividad del narrador? Bueno, tal vez tengas razón. Además, últimamente no tengo con quién practicar combates simulados. La mayoría de mis oponentes caen con un solo golpe, y además tardan en revivir. Pero contigo es diferente, ¿verdad? Al decir esto, sonrió con una expresión divertida. Al ver esa sonrisa, me di cuenta de que probablemente este era el verdadero motivo detrás de todo. Jejeje. Así que quieres que sea tu saco de boxeo, ¿eh? Bueno, para mí también es una oportunidad perfecta para superar mi debilidad, los golpes. Entonces, ¿está decidido? De acuerdo. Hagamos esto juntos. Después de eso, Demitris dio la espalda a Sibila y se volvió hacia los aventureros. Eso es todo, muchachos. Disculpen, pero ¿podrían dejarnos pasar sin problemas? Aunque su tono parecía disculpándose, no había ni una pizca de humildad en su actitud. Más bien, su mirada afilada los estaba intimidando como si fuera una amenaza. Oigan. Esto se está poniendo raro. ¿Qué hacemos? No hay manera de detener a Demitris, Sibila y Nictarta al mismo tiempo. Sí. Tienes razón, es imposible detener a alguien como ellos. Si luchar contra ellos solo causará más daño, lo mejor sería dejarlos ir sin hacer nada. Además, Demitris no es el tipo de hombre que se quedaría callado si su nieto estuviera en peligro. Más bien, enviarlo a Raidos para que cause estragos podría incluso beneficiar a Grancel. Díaz, ¿y tú qué harás? No creo que vayas a quedarte tranquilo en Raidos. Más bien, siento lástima por Raidos, que será arrastrado por ti. Además, no puedo pedirles a estos aventureros que mueran en vano, no voy a matarlos. Tampoco quiero que los dejes medio muertos y reduzcas su fuerza drásticamente. Parece que Díaz llegó a la misma conclusión. En realidad, quizás él sea quien mejor entiende lo aterrador que es Demitris entre todos nosotros. Es evidente que nadie aquí cometerá la estupidez de convertirlo en un enemigo. Los otros aventureros también mostraron expresiones de alivio al escuchar las palabras de Díaz. Probablemente estaban agradecidos de no tener que enfrentarse a un aventurero de rango S. Sin embargo, no todos pensaban igual. «¿Ah? Esto es una locura, ¿cómo puedes aceptar algo así?», era el noble que Demitris había lanzado antes. Bajó corriendo al escenario, furioso. En primer lugar, ayudar a espías de un estado enemigo es un crimen según la ley. En cierto modo, su reacción podría considerarse justa. Oigan, Demitris. Si vas a seguir apoyando a estas personas, ¿qué crees que pasará con tu nieto y tus discípulos? Te arrepentirás de esto. El noble gritó mientras miraba de reojo a Hiltoria y Nilfe. Sabía que Demitris adoraba a su nieto, así que esta era, en cierto modo, la amenaza más poderosa posible. Sin embargo, Demitris respondió sin inmutarse. Así que, el reino de Grancel va a convertirme en su enemigo, ¿eh? A mí, Demitris. El noble retrocedió con el rostro pálido, sintiendo nuevamente el aura asesina de Demitris. Recordó entonces que frente a él estaba uno de los individuos más peligrosos del mundo. Un monstruo capaz de desafiar la voluntad de una nación él solo. Convertirlo en un enemigo no solo sería un problema personal, sino que involucraría a toda la nación. El noble cayó de rodillas, jadeando. He memorizado tu rostro y tu nombre. Ahí, el noble, con el rostro lívido, solo podía temblar violentamente. Después de perder interés en el noble, Demitris se volvió hacia Sibila como si nada hubiera pasado.
Intimidar a alguien respaldado por una nación y obligarlo a inclinarse ante su poder marcial era algo típico de él. Parecía ser la personificación misma de la arrogancia. Demitris, eres genial. Espera, Fran, no imites eso. Al presenciar a un ser trascendental capaz de enfrentarse a una nación solo con su fuerza, Fran no pudo evitar sentir admiración. Mientras el noble temblaba con el rostro pálido, Demitris movió su brazo derecho ligeramente. Hizo un gesto como si agarrara algo en el aire vacío y luego tiró hacia atrás. Entonces, el cuerpo de Nilfe, que Iltoria estaba abrazando, saltó por los aires y aterrizó limpiamente en los brazos de Demitris. Nilfe estará más segura conmigo, ¿entendido? Ese sí. Ir con Demitris significaba ir al reino de Raidos. Sin embargo, Nilfe aceptó sin dudarlo. No parecía estar haciéndolo a regañadientes. Más bien, parecía aliviada de no haber sido abandonada. Tal vez Nilfe era realmente una fanática de su abuelo. Oigan, viejo, tranquilos. No existe un lugar más seguro en este mundo que mis brazos, ¿verdad, Nilfe? Sí, a diferencia de Nilfe, quien sonreía, la otra nieta no podía relajarse. Abuelo, ¿estás cuerdo? Qué cruel eres al decir eso. Pero hablo en serio. No se tiene la oportunidad de ir a Raidos todos los días, ¿sabes? Pero, ¿qué pasará con tus discípulos? Renuncio al puesto de líder de nuestro estilo. Tú serás la nueva líder. Demitri sacó algo de su bolsillo y se lo lanzó a Iltoria. Una placa de metal, lo demás depende de ti. Ya te lo dije antes, cerrar el estilo o mantenerlo, todo está en tus manos. Yo ya no intervendré en nada a partir de ahora, eso es. Los ojos de Iltoria miraron brevemente a Colbert, pero rápidamente volvieron a Demitris. No dijo nada más. Solo suspiró profundamente y dejó caer los hombros. No hay más remedio, supongo. ¿Tu cara se está relajando? No estoy sonriendo. Además, el país seguramente dirá algo al respecto, pero haz lo que quieras con eso. ¿Te someterás o te opondrás? Depende de ti. A pesar de que su decisión iba a causar muchos problemas, hablaba como si no fuera asunto suyo. Me quedó claro que los rumores que escuché antes de conocerlo no estaban equivocados. La que mostró preocupación por Iltoria y los demás fue Sibila. Vaya, viejo, ¿de verdad te parece bien? No solo has renunciado a tu posición, sino que si toman a tus discípulos como rehenes, no importa. Claro que importa, a diferencia de Nilfe, ellos ya son guerreros hechos y derechos. Sabrán arreglárselas por sí mismos. Y si no pueden, hasta ahí llegaron. Eso es demasiado severo. Bueno, en este mundo, esa mentalidad no es tan extraña. Fran también piensa así. Desde mi punto de vista, este viejo es la encarnación de la teoría de que todos los aventureros de alto rango son unos locos impredecibles, pero Fran lo miraba con una profunda admiración, aplastando todo con su pura fuerza y siguiendo su propio camino sin ceder ante nadie. En cierto sentido, es la personificación del ideal de Fran. Bueno, será mejor que nos vayamos. Sibila, salir por arriba será más rápido. Pueden hacerlo, no hay problema. Demitris pateó el aire y se impulsó hacia arriba. Parecía estar liberando energía para realizar algo similar a un salto aéreo. Al mismo tiempo, Sibila y sus dos subordinados comenzaron a elevarse lentamente. Seguramente era hora de la telequinesis de Sibila. Entonces, nos retiramos. Que no cunda el pánico, ¿no vamos a aliarnos con el reino de Raidos? Solo vamos a echar un vistazo. No os preocupéis, ¿eso no tiene nada de tranquilizador? Bueno, al menos, el hecho de que Sibila, Demitris y Niktart no se volvieran enemigos y no causaran estragos aquí ya era un alivio. Los aventureros y soldados no se movieron. Sabían que intentar detenerlos podría provocar una lucha desastrosa. Mientras pensaban todo esto, Fran dio un paso al frente y le gritó a Demitris: Oye, Fran, Demitris, yo gané el torneo. Así que eres tú, jovencita, nuestra apuesta. ¿Qué vas a hacer? Fran había apostado con Demitris. Si lograba una mejor posición que Iltoria, Demitris aceptaría una petición del reino de Beliot, y Fran había vencido a la propia Iltoria, ganando la apuesta. Pero si Demitris se marchaba al reino de Raidos, aceptar una misión de Beliot sería imposible. Ese viejo estaba tan concentrado en irse a Raidos que se había olvidado por completo de la apuesta. Sus ojos se movían nerviosos. Hilt, esta es mi última orden como líder del estilo, usa la escuela entera para ayudar a la señorita Fran, préstale gente también. Le dejó todo a su nieta, pero Iltoria, con una expresión seria, negó con la cabeza. No. Rechazo tu orden. Ahora que tengo este sello de líder, ya soy oficialmente la cabeza de la escuela. Tengo derecho a elegir en qué trabajo aceptar. La placa metálica que Demitris le había dado era la prueba de su autoridad como líder del estilo. Iltoria ya era la nueva maestra. Esto era la venganza de Iltoria.
Se negó con naturalidad a cumplir las órdenes de Demitris. Fran, toma esto. Después de un momento de reflexión, Demitris lanzó algo hacia Fran. Era una pequeña bolsa de ítems. Al mirar dentro, había oro y pociones. Por ahora, toma esto como compensación por las molestias. Puedes quedarte con el oro y lo que haya dentro. Esto no es cuestión de dinero. Puedes considerar esto como un adelanto. Te compensaré sin falta, lo prometo. Lo siento mucho, de verdad lo siento. Demitris, Fran gritó, pero Demitris ya estaba volando hacia el cielo. Definitivamente te lo compensaré. Desde el cielo, una débil voz que decía, lo siento, pareció llegar hasta nosotros. Fran, la próxima vez no perderé. La próxima vez, yo ganaré. Finalmente, Sibila se despidió de Fran, y ellos se fueron. Los soldados, siguiendo órdenes de los nobles, dispararon algunas flechas, pero eso fue todo. Al final, no hubo una gran batalla. Demitris. Miu, vamos, no te enfades tanto. Además, no dijo que era una compensación por las molestias. La bolsa de ítems y una gran cantidad de monedas de oro. Honestamente, siento que salimos ganando. Además, dijo que nos lo compensaría. Esta vez fue decepcionante, pero podremos cobrarle la deuda en el futuro. Lo único es si Demitris tiene la intención de pagar su deuda. Fran. En nombre de mi abuelo, quiero disculparme. No es culpa tuya, Hilt. Aún así, la apuesta la ganaste tú, pero el acuerdo se rompió y terminé convirtiéndome en la líder. Esto no está bien. Haré que mi abuelo te pague su deuda sin falta. Su expresión ya no era tan severa como antes. Como ella decía, probablemente, sentía remordimiento por las acciones de Demitris. Si necesitas nuestra ayuda, estamos dispuestos a ayudarte. Los actuales líderes y discípulos de la escuela de Demitris podrían ser contratados por el reino de Beliot. ¿Qué te parece? ¿Estás segura? Hace un momento le dijiste que no a Demitris. Eso fue solo una pequeña venganza contra ese viejo problemático. Oh, vaya. Lo dijo sin rodeos. Entonces, ¿qué te parece, maestro? Creo que es la mejor opción en este momento. Después de todo, el reino de Eliot no nos pidió específicamente que contratáramos a Demitris, solo nos pidieron que nos conectáramos con Demitris y, si era posible, que aceptara el contrato. Si podemos contratar a sus discípulos aunque él no esté, no es una mala idea, sí. Por favor, bueno, no estoy seguro de cómo se comparará con contratar a Demitris, pero tener a Iltoria, que es de rango A, no es un mal reemplazo. Aunque creo que habrá muchos problemas después de esto, no hay otra opción. Díaz, con una expresión cansada, Díaz se unió a la conversación. Estaba en mal estado. Las heridas que le había causado Nictar ya estaban curadas, pero el agotamiento mental debía ser terrible. Junto con su equipo destrozado, parecía realmente lamentable. Este asunto no dejará al gremio indiferente. No solo Hilt, sino que probablemente también me llamarán al reino. Con tantos testigos, no podrán ocultarlo. El murmullo regresó a las gradas. Probablemente estaban hablando sobre el gran evento que acababan de presenciar. Todos parecían emocionados. ¿Estás bien? Fran inclinó la cabeza con preocupación. Pensándolo bien, ¿no será difícil aceptar el contrato? El líder, Demitris, ayudó abiertamente a un espía del reino de Raidos a escapar y se fue con ellos. Iltoria y los demás quedaron en una posición difícil. Habrá un interrogatorio severo. Podrían ser detenidos por un largo periodo o incluso arrestados, pero, según la evaluación de Iltoria y los demás, esa posibilidad es baja. No creo que nos detengan por meses. Probablemente podremos cumplir con el contrato de Beliot a tiempo. Yo también lo creo. El reino no será tan duro con nosotros. ¿Por qué? Porque si nos resistimos, el daño sería enorme. Lo más realista sería que ambas partes cedan un poco y lleguen a un acuerdo. Parece que tendré que trabajar para Grancel por un tiempo. Hace mucho que no metía la pata así, hace mucho. ¿No es la primera vez, ese viejo? De vez en cuando hace cosas así. Esta vez se pasó un poco, eso sí, al parecer, Demitris tiene un historial de causar problemas. Aniquiló a un grupo de caballeros que estaba coludido con una organización criminal, solo para descubrir que entre ellos había un miembro de la familia real. Se infiltró en el castillo real para enfrentarse a un caballero famoso por su fuerza y causó un gran alboroto. Mató al hijo de un lord que intentaba abusar de una chica del pueblo y se convirtió en un fugitivo con recompensa. Parece que este tipo de cosas pasan periódicamente. En esos casos, sus discípulos suelen aceptar misiones de alta dificultad a bajo costo para llegar a un acuerdo. Uno pensaría que los discípulos huirían, pero supongo que admiran su fuerza. De hecho, muchas personas han sido salvadas por sus acciones extremas, así que los discípulos suelen tomarlo con una sonrisa amarga.
Algunos incluso podrían considerarlo parte del entrenamiento. Es más beneficioso tener una deuda con un grupo de artistas marciales mundialmente famosos que destruirlos. Aunque es preocupante, si Díaz y los demás dicen que estarán bien, entonces debe ser así. Bueno, nos faltan manos. Y también pediré ayuda a Colbert. Fran. Eso no es un... deberías preguntar más detalles. Aunque, claro, Fran no tiene ningún interés en chismes de romance, así que es comprensible. Aunque parece que Victoria también ha decidido ser un poco más proactiva, espero que Colbert, el hombre sencillo, se dé cuenta. Mientras observaba a Victoria con una sonrisa amarga y las mejillas rojas, Díaz movió la cabeza con cansancio. Sí. Mucha suerte con todo. Pero primero tenemos que terminar la ceremonia de clausura. Supongo que es mi trabajo disculparme con los invitados. El Lord todavía está durmiendo, después de todo. Al parecer, el noble que Asimán había pateado era el Lord. Qué aterrador es que ni siquiera yo pueda recordar su rostro. Los aventureros, siguiendo las instrucciones de Díaz, comenzaron a moverse apresuradamente. Vaya manera de terminar la ceremonia. ¿Estará bien Eriante, HMM? No sé. Los miembros actuales del gremio quizás no sean un problema, pero no creo que te persigan solo por ser un exmiembro. No es eso. Entonces, ¿qué es? Eriante. Seguramente se enfadará mucho. ¿Crees que el gremio de la capital será destruido? Recordé la personalidad de Eriante. A pesar de su apariencia capaz y elegante, tenía una naturaleza bastante lamentable. Si escuchara que Nictart, un antiguo camarada, los traicionó, sin duda se enfurecería y causaría caos. Recemos por la seguridad de los aventureros en la capital. Eso es lo único que podemos hacer. Después de eso, la ceremonia de clausura, que había tenido muchos giros y arruinado varias cosas, finalmente llegó a su fin. El gremio de aventureros rápidamente la envolvió, dando la impresión de que estaban apresurándose para terminar. Esperaba quejas de la audiencia e invitados mientras eran sacados del estadio, pero sorprendentemente, la mayoría parecía estar bien. Más que quejarse, la emoción de haber sido testigos de un gran evento parecía superar todo lo demás. De hecho, muchos parecían más emocionados por haber presenciado algo extraordinario. Bueno, considerando que hubo muertes, las cosas podrían volverse ruidosas nuevamente una vez que las cosas se calmen, pero por ahora, prevalece la calma. Fran y yo ya habíamos dejado el estadio y nos habíamos trasladado al gremio de aventureros. Bueno, después de todo lo que ha pasado, tal vez sea un poco tarde, pero felicidades por ganar. Gracias. No, fue una victoria indiscutible como la persona más joven. Díaz dijo eso mientras sacaba una pequeña medalla. Al lado, colocó una bolsa de cuero que tintineaba con monedas dentro. Era la medalla dorada de Urmut para los campeones, junto con el premio en efectivo. Es más lujosa que la medalla de tercer lugar del año pasado. Esta brilla más. Como era de esperar para el primer lugar, el grabado era intrincado y tenía un recubrimiento de oro. No, idealmente quería otorgar esto durante la ceremonia de clausura, pero los nobles estaban muy alterados. Especialmente los ministros, estaban agarrándose la cabeza y corriendo de un lado a otro, porque el rango ese se fue al país enemigo. No es solo un problema de fuerza militar. A pesar de su comportamiento arrogante, Demitris era extremadamente popular entre la gente común. Pasó más de 50 años cazando incansablemente bestias mágicas de alto nivel en diversas regiones. Ya veo, también tenía un lado amable con la gente común. Al ser una persona libre, seguía su conciencia y a menudo enfrentaba a los nobles para proteger a los débiles. Como las víctimas de la arrogancia de Demitris solían ser nobles y aventureros, para la gente común solo veían su lado bueno. Pero ahora que se ha ido al país enemigo, podría surgir insatisfacción entre el pueblo. Desde la perspectiva del gremio, nos ayudaba mucho aceptando voluntariamente misiones de ultra alta dificultad. Bueno, no hay muchos aventureros que voluntariamente se dirijan a lugares mortales como ese. Pero incluso así, decirme que haga algo al respecto es pedir lo imposible, ¿no crees? Imposible. Es imposible. Probablemente no haya nadie que pueda controlar las acciones de ese anciano. Así es. Bueno, dejemos este tema por ahora. ¿Qué harás después de esto? Escuché que hablabas de ir a Goldicia con Hilt. Parece que algo te preocupa. ¿Acaso este país y el reino de Raidos entrarán en guerra? ¿Acaso planeas participar? Díaz miró a Fran con una expresión inquisitiva. Yo también estaba preocupado por eso. Honestamente, no quiero que Fran participe en ninguna guerra. Frente a nosotros, Fran, con una expresión de preocupación, abrió la boca de repente. No sé. Odio el reino de Raidos. Pero siento que ir a la guerra no es lo correcto. Sin embargo, aunque no ataquemos, podemos defender. Como Alesa, la guerra no es algo en lo que niños de tu edad deban participar.
Además, defender a Lesa no debería llevar a algo demasiado terrible. Y además, no habrá guerra por un tiempo. ¿En serio? Esta vez, el país mismo había sido humillado públicamente. Vengarse de Raidos parecía ser lo obvio para la nación. No es solo una pelea entre aventureros. No es algo que puedas empezar de inmediato porque lo desees. Si deciden actuar, deben coordinarse con otros países además de Raidos. La diplomacia y la preparación tomarán meses. Habrá repercusiones, pero tampoco sucederá de inmediato, ya veo. Entonces está bien. Iré a Goldicia. Como representante de Guinalane, creo que es una buena idea. Después de ganar el torneo de artes marciales, probablemente recibirás muchas ofertas molestas de reclutamiento. Si vas a Goldicia, será un poco más tranquilo. Además, es perfecto para tu ascenso de rango. ¿Ascenso de rango? ¿Puedo llegar a ser rango A? No, por supuesto que no es posible de inmediato, ¿verdad? Así debe ser. Para llegar al rango A, se necesita más que solo habilidad de combate. Me lo habían dicho antes, experiencia en negociaciones con nobles, experiencia en comando de batalla, conocimiento y logros como aventurero, instrucción a los más jóvenes. Muchos factores entran en juego. De hecho, se considera que las partes fuera del combate son más importantes. En el caso de Fran, prácticamente carece de todo excepto de habilidad de combate. Incluso si derrotó a alguien de rango A, no creo que obtenga la aprobación de los maestros del gremio solo por eso. En tu caso, tu habilidad de combate es intachable. Sin embargo, te faltan logros. Creo que ya hemos tenido esta misma conversación antes. Además, hay varias misiones altamente valoradas por el gremio de aventureros. Cosas como derrotar monstruos con un nivel de amenaza o superior, o recolectar materiales para elixires raros. Entre esas misiones altamente valoradas, están las actividades en Goldicia. Las misiones que contribuyen globalmente también aumentan la reputación del gremio de aventureros. Dichas misiones son altamente valoradas, y los combates en Goldicia también entran en esa categoría. No basta con ir solo un poco. Pero si logras ciertos méritos, el gremio no tendrá más opción que reconocerte. Eso no te hará subir al rango A por sí solo, pero si aspiras a ello, no perderás nada completándolas. ¿Entendido? Me esforzaré. El continente demoníaco, conocido por las bestias mágicas que deambulan libremente, ya era un lugar suficientemente interesante para Fran. Ahora, con esto, seguramente su interruptor de motivación se ha activado. Esto significa que hará lo que sea necesario para ir al continente de Goldicia. ¡Ánimo! Y, bueno, tengo algo de lo que quería hablar contigo. ¿Te parece bien? Hablar, sí. Probablemente, cuando llegues al continente Goldicia, podrás moverte con bastante libertad. El manejo de los aventureros en Beliot no ha cambiado mucho desde hace tiempo. Eso mismo nos dijo Guinalane. Una vez lleguemos, tendremos permiso para movernos libremente. Con el respaldo de Guinalane, ningún otro país podría imponerle restricciones a Fran. Si es posible, me gustaría que aceptaras misiones del gremio en el continente Goldicia, aparte de la casa de antimagia. ¿También hay un gremio de aventureros en Goldicia? Por supuesto. Donde hay aventureros, hay un gremio. En lugar de dejar a un montón de aventureros luchando descontroladamente, sería más eficiente organizarlos a través del gremio. Era lógico que también tuvieran una sucursal allí, porque quieres que acepte misiones en Goldicia. Siendo honesto, es una forma de mejorar la reputación del gremio de aventureros de Ulmut. Con este desastre, no solo mi puesto está en riesgo, sino también la reputación del gremio. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Sí, después de todo, el reino Raidos había infiltrado agentes y provocado un gran caos. Sin duda, era un fracaso para el gremio de Ulmut. Si la campeona del torneo de artes marciales de Ulmut, Fran, demuestra su valía en Goldicia, la situación podría mejorar un poco. Así que, ¿te dejarías utilizar por nosotros? Vaya, lo dices sin rodeos, Díaz. Creo que es mejor ser sincero con ustedes. Bueno, tenía sentido, considerando nuestra relación con él. Si íbamos al continente Goldicia y había un gremio allí, lo más probable era que aceptáramos misiones de todas formas. Mencionar el nombre del gremio de Ulmut no era un problema. Fran, ¿qué opinas? Si la recompensa es buena, pueden usarme. Ahora sí pareces una auténtica aventurera. En ese caso, te haré esta carta de presentación. ¿Para quién? ¿Isario? El destinatario era un aventurero llamado Isario. Tal vez el maestro del gremio en Goldicia. ¿No lo conoces? Si incluso Díaz se sorprendía, debía de ser alguien famoso. Y en efecto, tras escuchar su explicación, nos dimos cuenta de que no era solo famoso, era una leyenda. Isario,
aventurero de rango S, portador de la espada divina Ignis y uno de los humanos más fuertes del mundo. También es conocido como la espada de llamas o la espada carmesí. ¿Una espada divina? ¿Un rango S? No saber quién era él siendo aventureros, eso era nuestro error. Si Demitris es el problemático número uno entre los aventureros de rango S, entonces Isario es el más ejemplar. Quizás el único con sentido común entre ellos, aunque igual de excéntrico. Bueno, no era de extrañar. Cualquier aventurero que llegara a rango S debía de ser, cuanto menos, bastante peculiar. ¿Lo conoces? Hace mucho tiempo, trabajó en Ulmut por un periodo. Si llevas mi carta, al menos te recibirá. No por nada Díaz había sido maestro del gremio durante tanto tiempo. Su red de contactos era impresionante. Puedes pedirle entrenamiento o simplemente hablar con él. Conocer a alguien a quien llaman el Señor de Goldicia hará que moverte por ese continente sea mucho más fácil. Además, quiero que lleves esto también. ¿Esto es alcohol? Oye, espera, ¿qué demonios es esto? Era una botella de licor. Pero al analizarla, el resultado nos dejó sin palabras. Un vino añejo de 300 años. Es mi preciado licor élfico. Antiguamente, existió un país élfico donde cultivaban un árbol sagrado capaz de producir frutos únicos. Con ellos, elaboraban un licor especial en pequeñas cantidades. Este es un licor añejado que fue descubierto en las ruinas de una ciudad destruida por actividad volcánica hace siglos. El almacén de vino sobrevivió milagrosamente. Gracias a un círculo mágico de regulación de temperatura que siguió funcionando, el licor se conservó perfectamente. No es algo que puedas comprar con dinero. Si llegara al mercado, valdría no menos de 1.000.000 de gold. Eso es ridículamente caro. Aunque en la Tierra también había casos similares, como vinos antiguos recuperados de barcos hundidos y vendidos por millones. Licor, ¿es rico? Fran, aún eres demasiado joven para beber. J.E. Sí, todavía eres muy joven para esto. Fran amaba la comida deliciosa, así que el alcohol debía resultarle tentador. Pero había que inculcarle buenos hábitos antes de que terminara convertida en una borracha empedernida. Bueno, puedes entregárselo al maestro del gremio de Goldicia. Es un enano, ya veo. Probablemente sea mejor que cualquier carta de presentación. ¿Qué te parece? ¿Es una buena recompensa? Díaz no sonrió con picardía. Fran, con los ojos brillando de emoción, asintió sin dudar. ¿Es suficiente? ¿Te parece bien, maestro? Sí. Un licor legendario que haría babear a cualquier enano y una conexión con un rango S. No es algo que se consiga todos los días. Gracias. Te lo debo. Bien, entonces, nuestro próximo destino era el continente Goldicia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.